tiempo convenciendo en sentido inverso. Bueno, pues tengo la suerte de contar justamente con un diputado que acaba de votar esa iniciativa, así es que lo tenemos aquí en tanto que legislador para hablar de otros temas, pero antes déjeme sopearlo o reportearlo, si me permite. Ricardo Villarreal, él es presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, viene rayando porque le tocó justamente votar esta iniciativa. Si nos dice en una nuez, Ricardo, qué era lo relevante que se habló en los discursos y por qué salió el voto tan elevado a favor, casi unánime, 2 abstenciones, 458 a favor. Yo creo que hay un gran consenso entre las y los mexicanos y sobre todo los legisladores que tenemos que hacer un trabajo muy importante por la salud de los mexicanos, por la nutrición. México es uno de los países con mayores niveles de obesidad del mundo, con mayores niveles de diabetes, por ejemplo, del mundo, y esto tenemos que controlarlo. Nuestra gente come muy mal, el mexicano come comidas pues muchas veces chatarra, refrescos con muchísima azúcar, y muchas veces lo hacen por el desconocimiento del daño que les está generando. Por eso creo que es tan importante tomar esta práctica que además ya se ha dado en muchos otros países del mundo. En muchos lugares llegas y te dicen exactamente cuántas calorías vale cada uno de los platillos que estás comiendo, no solamente el etiquetado. Y esto es importante para que la gente empiece a hacer cultura, para que las nuevas generaciones se cuiden más y para que entonces tengan una vida más saludable. Y por supuesto esto además ayudará a mediano plazo a ahorrarle recursos al Estado mexicano, porque nos gastamos miles de millones de pesos en salud y mucho tiene que ver con la alimentación. Ahora, dado los números, no hay ningún partido que se lleve solito la medalla. O sea, todos los partidos, ustedes, Morena, el PRI, ¿no? Todos. La verdad es que yo estoy convencido que en los temas que a veces parecerían tan sencillos como este, no tendríamos por qué estar discutiendo los partidos políticos. Hay que ir a favor en todo lo que le haga bien a los mexicanos, en todo lo que le haga bien al país como tal, y por supuesto pues concentrarnos en los debates de los temas en donde diferimos, que sin duda alguna son muchos, pero estos temas no hay mucho que pensarle, ¿no? Al final ahora, la industria procesada de alimentos es importante para el Producto Interno Bruto, y sí habían amenazado que este etiquetado podía desincentivar, perdón la palabra que siempre es muy fea, la inversión. Yo creo que hay muchos otros temas que están en este momento en el país desincentivando la inversión y este no es uno de ellos. Este es un tema simplemente de sensibilizar y de educar a las y los mexicanos en qué deben y qué no deben de comer. Y sí es cierto que se les acercaron las empresas procesadoras de alimentos, las grandes superficies de venta. Sin duda, a ver, en ¿Sí? el Congreso además no está bien regulado y legislado, pero el cabildeo es lícito, se vale que cada persona, y más en un modelo que estamos tratando de construir de parlamento abierto, se escuchan las opiniones de todos. Sin embargo, al final debemos de legislar en favor de las mayorías y no de grupos de interés en lo específico. ¿No le llegaron a su oficina cajitas de cereal, bolsitas de pastelitos, papitas de estas con muchísimo aceite? En mi comisión no tratamos este tema en lo particular, habrá que preguntarle al presidente de la Comisión de Salud y algunas otras en donde se estuvo debatiendo este tema, pero siempre se da, ¿no? Al final es legítimo que cada quien defienda sus intereses, pero lo que no será legítimo es legislar en favor de los particulares y no de las y los mexicanos. Pues déjeme felicitarlo. Aquí en este espacio, la verdad, le dedicamos muchas horas a reflexionar sobre la materia, que una convicción de que no es el único método para enfrentar la obesidad y la diabetes, pero sí es una condición necesaria. Por lo menos que cada quien sepa qué se está metiendo en la boca, amigo. Ya luego si uno se quiere meter una vela está muy bien, pero por lo menos ya sabe cuántas calorías tiene, cuánta sal puede tener, cuántas grasas trans puede tener, en fin, elementos que normalmente no estamos conscientes. Esa es la clave. Hay muchos mexicanos que no tienen ni idea lo que engorda un refresco, la cantidad de calorías que tiene, lo que engordan unas papitas, en fin, todo lo que uno ve en cualquier tienda de abarrotes en una comunidad rural, en una colonia, en fin, los jugos que engordan muchísimo, en fin, la gente no sabe, no está educada. Creo que también no solamente es el etiquetado que va a ayudar, hay que educar desde la escuela hacia los niños, hay que hacer muchas cosas para que esto cambie, porque sin duda alguna en esta materia el México como país está totalmente reprobado. Bueno, Ricardo, pues déjeme abrimos la conversación para el tema que nos convoca el día de hoy, que justo no es este tema de los alimentos. Veo a Hugo Concha con muchas ganas de hablarnos de esos alimentos y esas bebidas terribles. Decían los jugos. Es que los jugos la gente cree que son
mucho más sanos que los refrescos. Pues que te aparece una uva y te aparece un mango y resulta que tiene el 1% de y la fruta. Concentración de azúcar de jugos procesados es exactamente igual, lo peor a veces, que el Claro, mucho y hasta los refresco. No, y se suma el naturales. tema de la publicidad engañosa, ¿no? Sí, O sea, claro. yo te Es miento el con tema- un tigrito y te miento es muy con un parecido gansito y a te lo- digo, esto es buenísimo. Es como cuando discutíamos por primera vez la transparencia, la ley de transparencia. Es lo mismo, es que saber qué es lo que está ocurriendo, que la gente sepa qué es lo que está consumiendo. Y ya con eso tomará sus decisiones. Hay y te lugares, aseguro que cambiarán muchas cosas. Hay muchos lugares y rincones de este país en donde es más fácil encontrar un refresco que una botella de agua. Bueno, no era broma. La marca del pan de Bimbo. caja, Bimbo, pues esa efectivamente llegaba a lugares donde no llegaba. Lo sé porque trabajé en Siguen algún llegando, órgano ¿eh? que teníamos que estar en todo No, el pero a ver, país yo creo que desplegado. solamente el ejército, Bueno, los exacto. maestros, Bimbo y Coca-Cola, para decir claramente, Claro. tienen el despliegue mayor en todo el país. En todo el país. Creo que ya ni la Sabritas. iglesia debe tener ese En despliegue. alguna ocasión en el IFE pues buscamos para cierto tipo de información que necesitábamos llevar a todos los rincones del país, ver si podíamos tener ayuda de estas empresas, porque ellas sí llegan a todos los rincones todos del La los país. ventaja rincones de del esta país. iniciativa es que va a obligar a estas empresas a invertir en innovación tecnológica, a mejorar los productos y en efecto seguirán estando en todo el territorio, van a seguir siendo un buen negocio, nada más que ahora con productos que atiendan esta... Oye, alimentos para 120 y tantos millones de personas. Es un buen negocio, Seguirá ¿no? siendo un buen Como negocio, decía, sin bueno, duda. un Voy a peso poner un por- ejemplo de algo que pasó hace años. Antes las cajetillas de cigarro no decían que hacían daño y la gente fumaba. Desde hace ya muchos años le dices al fumador que le hace daño el cigarro y ha disminuido, aunque por supuesto la gente seguirá fumando, la gente desafortunadamente seguirá comiendo esto, pero tiene que saber exactamente lo que está consumiendo. Muy bien, pues me muevo de tema, el tema que nos convoca hoy. Creo yo que es uno de los que expresa mayor nivel de crisis, pero es como una suerte de crisis subterránea. Todos la sentimos, pero no la nombramos. Y ahora que le dé el título de la mesa, me dará usted o no la razón, que es la crisis del federalismo, ¿no? O sea, aquí hablamos de crisis fiscal, crisis de educación, crisis en el sistema de salud, ¿no? Crisis de justicia, crisis penal. Pero si me permiten, todo eso tiene que ver con un problema de facultades. ¿A quién le toca? Eso le toca al municipio, le toca al Estado, le toca al gobierno federal. Y en efecto, el federalismo es una pieza sustantiva de todos esos adjetivos. O sea, el problema es el federalismo fiscal, el federalismo educativo, el federalismo y la salud. Y bueno, pues hoy tengo a dos especialistas en el tema. Me encantaría que abriéramos con una primera ronda sobre dónde están viendo ustedes la crisis del federalismo y luego les tengo un par de temas para poderlo ejemplificar. Y sin querer ser muy obvio, quizá diciendo, porque yo creo que ahí empieza el problema, y para efectos de claridad con el auditorio, ¿qué es el federalismo? ¿No? Porque no, es la palabrita que suena en todos lados, pero no hay mucha claridad y a veces hay mucha confusión. No es una religión, O sea, no es decía una que yo lo relación dijera, amorosa, pero- No. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es una forma de organización del Estado mexicano, adoptada desde nuestra primera configuración, que bien tuvo interrupciones, que consiste básicamente en tener distintos niveles o ámbitos de gobierno. No hay un solo gobierno para todo el país, hay un gobierno para todo el país en ciertos temas y hay gobiernos específicos, comunitarios, que los vamos a llamar para las entidades federativas, y dentro de las entidades federativas todavía en un rango más pequeño, digamos, los municipios, ¿no? Este es el federalismo. Siempre se habla de la división de poderes y entonces se habla del poder judicial, ¿no? Del poder ejecutivo, del poder legislativo, pero el federalismo es la otra fórmula para la división de poderes, diputado. Sin duda alguna, hay que entender que este país es muy diverso. Es imposible que desde el centro del país se puedan tomar todas las decisiones. Yo siempre he dicho que los gobiernos tienen que ser desde lo municipal, desde lo local hasta lo nacional. Los problemas que le aquejan a la gente todos los días son problemas que muchas veces se resuelven o normalmente se resuelven a través de los municipios. Voy a poner ejemplos. Temas como el agua potable, la energía eléctrica, los espacios públicos, todos los servicios, la recolección de basura, todos estos temas son municipales. Sería imposible que desde el centro sepas exactamente lo que requiere cada una de las comunidades y cada uno de los más de 1,800 municipios del país. Temas como la seguridad, por supuesto, tienen que ver con los municipios, aunque ahí, como en otros temas, coadyuvan tanto el nivel estatal como federal, pero al final del día la gente debe tener derecho a elegir a su gobernante inmediato, que es el alcalde, a su gobernante, digamos, regional, que es el gobernador, y al federal. Y cada uno debe tener temas muy diversos. Hay que recordar que nuestra Constitución establece que todos los temas que no están expresamente concedidos a la federación son competencias
estatales. Llama la competencia residual. A ver, 1824. Este país decide resolver su distribución de poderes a partir del reconocimiento, lo decía mi tocayo, el diputado Ricardo Villarreal, a partir del reconocimiento de que este es un país diverso y que el gobierno debe adaptarse a esa diversidad. Pero 12 años después, eso fue lo que nos duró, en 1836 nos entró la pulsión centralista. Y voy a decirlo de manera de broma, pero no es tan broma. Desde entonces vivimos en un péndulo donde a veces somos muy federalistas en lo ideológico, pero muy centralistas a la hora de ejercer la práctica. Hugo Concha. Mira, haría yo una pequeña acotación con el tema del sistema de distribución de competencia residual. Sí fue un poco por el tamaño y por las consideraciones que se hizo del país, pero es interesantísimo ver, por ejemplo, los primeros debates del constituyente de esa época, del 23, entre Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe. Porque que son los dos representantes de México ante las Cortes de Cádiz. Sí, solo Ramos Arizpe, Fray Servando no. Pero ya en el constituyente, cuando se está discutiendo la forma federal del Estado mexicano, Fray Servando hace ver que estamos copiando la fórmula norteamericana, porque de ahí viene esa fórmula. Es la enmienda 10ª de la Constitución norteamericana, y la copiamos tal cual. Fray Servando lo que criticaba es que allá el federalismo une lo que está desunido. Las colonias que se independizaron y se volvieron estados independientes, al fracasar en una pequeña confederación que no funcionó, deciden crear el Estado federal para unir sus fuerzas. Mientras que en México, decía Fray Servando, estamos desuniendo lo que está unido. Si bien ya había cierta forma de autonomía en las provincias que después con la reforma borbónica se convirtieron en diputaciones provinciales, la verdad de las cosas es que pues era bastante centralizada la colonia y la forma de gobernar a la colonia. Y a la hora de adaptar el sistema federal, desuníamos lo que estaba unido. Y eso la verdad sí nos ha traído algunas disfuncionalidades importantes a lo largo de nuestra historia. Yo creo que hoy en día, por donde tenemos que empezar, es reconocer de una vez por todas que no tenemos esa fórmula de gobierno dual. Eso nunca se dio tal cual. Y que lo que tenemos es un federalismo, sin duda, pero altamente centralizado. Si partimos de ese reconocimiento, yo creo que nos vamos a poder mover con mucha más holgura para poder identificar con más claridad qué debería tener a su cargo el gobierno federal, qué debería tener a su cargo los gobiernos locales y qué deberían de tener a su cargo los gobiernos municipales. Porque vivimos con este referente, que es un referente un tanto idealista, que nunca se aplicó tal cual, que es este del gobierno dual, de que realmente tenemos que distribuir de manera equitativa, ¿no?, entre los dos. Y la verdad eso no existe en México. Usted es de Guanajuato. Correcto. En las entidades se vive con amargura, molestia, desazón, pues lo que los chilangos desde el centro imaginamos, imponemos. Y si usted se dedica a lo que yo me dedico, a hacer periodismo desde la Ciudad de México, escucharía cuántos políticos hablan con desprecio de la autoridad local, de la autoridad estatal, son los responsables de los grandes males. Entonces, dependiendo de dónde está uno parado, diría el clásico, escupe para el lado contrario. Entonces, no solamente es dual, sino es insatisfactorio profundamente para ambas partes. Sí, al final del día, como en todos los temas, hay quien hace bien. Y voy a pedir un favor, sí. Me voy a ir a corte para dejarlo, digamos, responder esta compleja pregunta después de esta pausa. Vamos a corte y regresamos. Ricardo.
De vuelta a 97.7, estoy hablando con el diputado Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, y también con Hugo Concha, nuestro analista en asuntos jurídicos, todas las semanas aquí. Hugo, muchas gracias. A ver, hacía yo esta conversación sobre cuánta insatisfacción provoca en las localidades la intervención de la federación, y en la federación lo que llaman el mal gobierno, la corrupción, la ineficacia, las incapacidades de los gobiernos locales. Si en este país nadie está contento con el arreglo federalista. A ver, vamos a partir de una premisa. En el mundo entero casi nadie está contento con sus gobiernos. Hay un gran descontento de los ciudadanos en el mundo, de sus gobiernos municipales, estatales, federales. México no es una diferencia, por eso ha habido una alternancia tan seguida, tanto en los municipios como en los estados como en la federación. Pero eso es importante. Al final, lo más importante que hay que lograr es darle un poder al ciudadano para poder elegir a sus gobernantes, para poder trabajar junto con ellos, para poder construir un mejor municipio, un mejor estado, un mejor país, pero hay que hacerlo siempre desde lo local. Estar cerca, ¿no? Hay que estar cerca. Exacto. Imagínate que nos volviéramos un estado centralista en donde los gobernadores los pusiera por dedazo el presidente de la República en lugar de los ciudadanos de ese estado, y que todos los alcaldes del país los se pusieran por dedazo. Si hoy probablemente un alcalde, un gobernador no te hace caso, mucho menos te va a hacer caso si ni siquiera tú tuviste la oportunidad de elegirlo, y si tú no tendrás la oportunidad de ratificarlo. En el caso de los municipios ya hay reelección. Es un tema que nosotros peleamos muchas veces, porque la reelección no era darle la oportunidad a un alcalde de volver a quedarse, era darle la oportunidad al ciudadano de decidir si se queda o se va. Pero eso es lo que hay que lograr el siempre. peor de los mundos posibles, porque yo sí voy y voto por mi alcalde, yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Yo sí voy y voto por la jefa de gobierno, no por el jefe de gobierno, en otros lados será por el gobernador. Pero a la hora de exigirles que cumplan y que rindan cuentas con respecto a mi voto, me dicen, pues es que el dinero es de la federación, aquí el que manda es el presidente. Entonces, si hay una cosa como de faramaya, en fin, de coreografía yo fui mal presidente articulada. municipal, y cuando yo era alcalde en San Miguel de Allende, si la gente veía la ciudad sucia, le iban y le reclamaban al alcalde, y no había excusa de decirle que, Oiga, es que el no me llegó gobernador el dinero no me del hace gobierno del caso, estado. o sea. Si veían que no recolectaban la basura a tiempo, si las luces estaban apagadas de su calle, en fin, la gente va con el alcalde, toca la puerta del municipio, ni siquiera sabe dónde tocar la puerta federal, y muchas veces ni siquiera estatal en un estado tan grande como el mío de Guanajuato. Entonces, al final, sí es importante que la gente lo pueda hacer. A veces lo que pasa en la Ciudad de México, y he tenido la oportunidad de vivir aquí mucho tiempo, es que en la Ciudad de México la gente no conoce a sus gobernantes, ni a sus alcaldes, ahora que les acaban de poner alcaldes antes delegados, ni a sus diputados. En cambio, en provincia es diferente. En provincia nos conocemos, sabemos quiénes somos, van y tocan la puerta a veces hasta de tu casa. Y esa es la parte importante, que la gente puede escoger quién lo va a gobernar y le puede exigir resultados, le puede exigir cuentas. Hay que acordarnos de un dicho que dicen los norteamericanos. Ellos dicen, politics is local. La política es totalmente local. Por supuesto que esa política local siempre se verá influenciada de lo que pasa en el país. Déjeme bromear ahora en inglés también con usted. Politics in Mexico is central. O sea, el nivel de centralización es impresionante. A ver, ¿qué tema quiere que abordemos? ¿Educación? Vamos hacia un proceso de centralización que no empezó con ese gobierno, ¿eh? No. ¿Salud? Que se había intentado descentralizar. Vamos con el Instituto Nacional, un proceso de centralización. Guardia Nacional, centralización. Código Penal Único, centralización. Y ahorita vamos a hablar de la desaparición de poderes, ¿eh? No somos, hacia allá quiere este nuevo gobierno de Morena llevarnos a una centralización total de todo. Pero desde Calderón yo observo esta lógica. Desde Calderón, no diría Fox, no, pero desde Calderón yo veo la centralización. Y habría que entrar a tema por tema, pero tú tocas temas torales en esto que si se centralizan va a ser un desastre. La propuesta de Código Penal Único. Traemos salidas que son fáciles desde un punto de vista. Es más fácil tomar una decisión centralista, personalista, que a final del día se acaban siendo autoritarias. Parece hasta viril el gesto que estás haciendo, ¿no? Macho. Eso es mucho más fácil decir. Como lo hacen mal, yo voy a decir cómo se hace, ¿no? A final del día ese es el impulso del centralismo. Es decir, no voy a concentrar el poder. En lugar de invertir, que es a mediano y largo plazo, es una apuesta a mediano y largo plazo, apostar al desarrollo de capacidades institucionales en todo el país. Ese es el gran dilema que ha vivido nuestro federalismo. Y lo ha vivido en coyunturas de distinta índole, en crisis de salud, en crisis educativas, en crisis políticas, y la salida fácil
de la clase política siempre es centralizar. Por eso ni siquiera creo que es un tema de este gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo. Centralista fue el gobierno anterior, todo lo que pudo. Yo llegué a tener debates con altos funcionarios sobre, oye, no, esto estás borrando el federalismo. Como también me parece que fueron los sexenios panistas, particularmente el de Calderón. Es decir, no ha sido una política que podamos decir, como quizá fue en el siglo XIX, los conservadores eran centralistas, los liberales eran federalistas. Yo creo que hoy en día más bien ya ha sido una cosa de desconocimiento y de salida fácil, probablemente justificada por muchos factores, porque no tienen el tiempo suficiente para medidas y políticas de largo plazo, porque tienen que dar resultados rápidos, porque se ven acosados con la presión y la opinión pública. Puede haber muchas razones, pero a final del día, el federalismo es una construcción que sí requiere de cierta sofisticación y de mediano plazo para poder construir, apoyar capacidades diferenciadas, ¿no? Y tengo otra idea, pero la digo. Aquí la pregunta es sí. Si estas ideas centralistas han funcionado o van a funcionar. Y la respuesta desde mi punto de vista es por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es imposible que desde la Secretaría de Hacienda o de cualquier otro lugar sepan la necesidad que existe en cada uno de los municipios del país. Son muy diversas. Totalmente de acuerdo. Cuando aquí en el centro del país y en el gobierno federal se debaten proyectos como un aeropuerto, que si el de Texcoco, en donde ya se invirtieron 150,000 millones, o el otro 80,000, o la refinería de 300,000 en Dos Bocas, en los municipios se están debatiendo cosas totalmente diferentes. Allá a nadie le importa el Tren Maya, a nadie le importa el aeropuerto, allá le importa a la comunidad bolaconera tener agua, tener luz, la policía, tener una calle pavimentada, un espacio público de calidad, le importa tener una policía de proximidad. Si hablamos de seguridad, es impensable que una Guardia Nacional pueda resolver los problemas de seguridad si no tenemos a los 3 niveles trabajando. ¿Por qué? Porque son trabajos totalmente distintos. El policía municipal, primero, normalmente es de ese municipio. Conoce la colonia, conoce la comunidad, el barrio, sabe dónde están los malandros, quiénes operan, en qué tiendita venden qué cosa. Están ahí permanentemente. Es imposible que tú tengas una labor de investigación desde el centro del país a un país tan diverso y tan grande como este. Voy a meterlos a temas concretos pero para que podamos, rápido, el federalismo. Una que complementa. Partimos también de otro mito, que desde el centro hacemos las cosas mejor. Desde el centro hay más dinero, entonces se ve más el impulso, pero no es mejor. No son mejores las leyes que hace el Congreso de la Unión que muchas de las leyes que se hacen en los estados, ¿eh? Y ahí tienes ejemplos de todo. Entonces, ahí estás matando. Es que aquí vivimos a 2,000 metros de altura y sí nos volamos, ¿no? Nos volamos es que un poco. Muchas veces los problemas de la gente verdaderamente no son de miles de millones de pesos. A veces son de miles de pesos, de 50,000, de 100,000. Y ahí cuando todo el mundo trabaja, sin duda alguna las cosas mejoran. Voy a poner un ejemplo rapidísimo, el tema educativo. Mientras al gobierno federal o estatal de pronto un saloncito le costaba 500,000 pesos, si le das los materiales a la gente en la comunidad, te construye el salón por 40,000. Te rinde más el dinero. Por cierto, el presidente de la República acaba de anunciar ese programa en donde va a poner a trabajar a la gente, pero yo no veo cómo va a formar comités en cada una de las cientos de miles de escuelas del país si no se apoya de los municipios. Que sean los municipios los que junten a los padres de familia, los que revisen que sí se hagan las obras. En fin, no hay capacidad para hacer todos del centro. No alcanzan a abarcarse todos los tópicos del federalismo. Y un poco con esta conversación sí quería mostrar que es el elefante en el cuarto. Nadie habla de él, pero realmente ahí está parte. Y por tanto no se plantea una solución pensada para el federalismo, ¿no? A partir de esta lógica, déjeme entrarle a 2 temas, que nos quedan 7 minutos y no quisiera dejarlos fuera. A ver, uno de ellos es el de los superdelegados, ¿no? O los coordinadores de delegaciones o de subdelegaciones, que sí, pues han sido vistos por algunos en los estados como un ejercicio recentralizador de parte del gobierno de la República. Más bien es una manera de volver más eficientes los recursos y las políticas que se despliegan por la federación. Yo les pediría una reacción. ¿Tenemos vicegobernadores, gobernadoras a partir de estos superdelegados? Yo te diría que en la práctica, cuando nacen los superdelegados fue una preocupación de todos. Hoy, en la realidad, no es una preocupación, no son vicegobernadores. Al final, el poder que tienen los alcaldes, el poder que tienen los gobernadores, los ha rebasado. Ellos simplemente están pues llevando a cabo las funciones naturales, no están invadiendo las competencias como se pensó. Descartamos, no es un problema de recentralización. Sí se vio así, muchos lo advertimos en el texto, en la realidad no han centralizado. No, porque en la realidad tienes que examinar lo que había antes. Antes no había un superddelegado.
había 20, 30 delegados de distintas dependencias federales en las entidades federales. Descoordinados. por cierto, Descoordinados, muchas veces con mucha mayor influencia porque llevaban años y respondían a intereses locales y no respondían realmente a lo que el gobierno federal quería hacer que ahí. por cierto, con eso siguen tienes habiendo, mucho más control. Sí, es importante decir que sigue habiendo delegado de Semarnat, sigue habiendo delegado del Más que ahora, NIM, sigue habiendo dependiendo del delegado de la superior, de la tienen un jefe. Fiscalía. Tienen un jefe. Local. Ahora, Antes su jefe era el secretario encabezado de la materia de las que ellos eran tienes delegados. una solución muy rápida para el superdelegado y evitar que sea ese vicegobernador que tú te refieres, ¿eh? Ponle un impedimento legal para que en los años siguientes no pueda ser candidato a Es que gobernador. parte del ruido es que algunos venían de ser candidatos a gobernador. Bueno, Y ahora además ponlo el para que no candidato sea. derrotado, ¿no? De repente convertido en superdelegado era una cosa medio Pero es muy rara. fácil, córtale la aspiración para que no pueda estarle compitiendo al que va a ser gobernador. Déjenme moverme al otro tema que nos convoca. Carlos Salinas de Gortari, según mi memoria, y desde luego si hubiera nacido antes mi memoria sería más larga, No fue el naciste en el salinismo, fue el ¿sí? presidente que pues cambió el mayor número en la época reciente de gobernadores. No desapareció poderes, pero pues les mandaba No necesitaba desaparecerlos. jovencito, se me mueve que otra gente va a ocupar. Si mal no recuerdo, la mitad de las entidades cambiaron de gobernador por métodos pues que francamente no fueron nunca los mejores ni los más legales. Esa es una forma de actuar que hoy está más o menos despejada por la propia pluralidad, los pesos y los contrapesos. Pero ahora se nos presentó una nueva versión decimonónica, desaparecer poderes. Sale el PAN con la idea de lo que hicieron en Veracruz con Jorge Winkler es un desastre. Valoremos la desaparición de poderes. Y entonces se envalentona de regreso Morena y le dice al PAN, pues ahora vamos a desaparecer poderes en Tamaulipas y poderes en Michoacán, que son perredistas. En Guanajuato. Y en Guanajuato también. Tienes razón en tu entidad, que ahí sí no alcanza. ¿Por qué? Porque los aparatos están penetrados por el crimen. Y de pronto un tema tan delicado como la desaparición de poderes nos agarra y estamos hablando de esta barbaridad. A ver, yo sí quisiera una reacción de ustedes, porque eso sí es centralista. Ahí sí Santana se reiría, ¿no? De las ambiciones que estoy observando. Hago una referencia rápida de dónde viene esa facultad. Es una facultad que nació claramente con fines políticos. La creó Cárdenas para eliminar a todos los jefes que quedaban callistas después del maximato. Ahí inventa esta facultad, y no se la inventa para la presidencia, se la da al Senado, en años que fueron presidencialistas y que el Senado respondía claramente a las intenciones y voluntad de los Era presidentes. para acabar con su enemigo Calles. Para acabar con enemigos políticos. Así surgió esta facultad. La última vez que se utiliza en el 75, con Luis Echeverría en Hidalgo, para quitar a un gobernador recién puesto por Manuel Vittel, que aquel que había sido presidente del PRI. Líder del exacto, CENTE, que ya habían por caído en cierto. desgracia porque no estuvieron de acuerdo con el presidente en utilizar Tizayuca para ciertos fines, ¿no? Quería poner ahí lecherías y llevarse todos los establos de la Ciudad de México hacia esa zona. No quisieron ni Manuel Sánchez Vittel ni el nuevo gobernador que se llamaba Otoniel Miranda. Si lo hubieran hecho y no había Entonces, aeropuerto de Santa tan Lucía. fácil, dijo Echeverría, se van, ¿no? Bueno, se va el gobernador que acaba de entrar, Otoniel Miranda. Ahí terminó. ¿Qué es esta facultad? Mira, algo que me llamó mucho la atención. La facultad ha evolucionado, ya la reglamentaron, hay ley. Nadie menciona los supuestos de ley para la desaparición de poderes. Mencionan dos que no se dan ninguno de los Estos dos. no se dan. Esta discusión que fue una arena en el Senado, y ya con eso me voy a callar, la verdad de las cosas que no encuadran en los supuestos de la ley. Entonces, ¿qué es? Es un medir fuercitas en el Senado. Bla, bla, bla. Yo te diría, primero es un atentado enorme, y yo siempre digo que la tentativa también es un delito. Siquiera el hecho de que hayan tratado de hacerlo es insultante ¿Te para un refieres al sistema. PAN con Veracruz A o a todos. Morena con los demás? Esto es Todos, una ¿verdad? locura. De todos. A ver, hay que leer la Constitución, hay que leer la ley reglamentaria, el artículo 76, fracción quinta, establece 5 supuestos muy claros. Ninguno se da. Vamos a empezar por decir qué dice la Constitución. El Senado declarará cuando hayan desaparecido los poderes. Es decir, si hay poderes no los puedes desaparecer. En el estricto sentido, tendría que pasar que ya no esté el gobernador por cualquier cosa, que ya físicamente no estén pudiendo ejercer el cargo, ninguno de los 3 poderes, que el gobernador no pudiera ir a su despacho, que los magistrados y los jueces no estén operando el Poder Judicial, que no haya un Congreso del Estado que esté sesionando de manera permanente. El Senado verifica. Es correcto, declara cuando ya desaparecieron. Desde ahí no leyeron la Constitución, con mucho respeto, mis queridos compañeros, amigos senadores, no leyeron la Constitución, no leyeron la ley. Esto es ridículo. Yo estoy convencido que si se avientan esta burrada, que por cierto, hoy me enteré que en la Comisión de Gobernación, en lugar de desecharla por notoriamente improcedente, pidieron una prórroga para analizarlo más a fondo. ¿De qué Yo no tan sé qué ¿Quieren tienen saber que qué tan analizar. improcedente es? A lo mejor es más Yo no improcedente sé de lo qué que están nosotros analizando, calculamos. porque esto es
Es ridículo, de verdad. Si lo llegara a hacer la mayoría de Morena desapareciendo, pues no creo que desaparezca en Veracruz porque es suyo, sino Tamaulipas y Guanajuato que no. Estoy 100% seguro que la Corte lo tildaría de notoriamente inconstitucional y no van a desaparecer absolutamente ningún poder. Sin embargo, sí es lamentable. Hace rato platicábamos de que hay cosas que desincentivan la inversión. Este es uno de esos temas. Imagínate un inversionista japonés, alemán, norteamericano que quiere poner una industria automotriz en Guanajuato y va a decir, oye, espérame, mejor me voy a esperar. ¿Qué tal que mañana el gobernador y el alcalde que me dio el permiso no existe, no? ¿Qué tal que desaparecen los poderes? Es impensable el Estado, ¿no? En el siglo XXI. Claro. Pensar siquiera que eso se puede es verdaderamente increíble. Yo exhorto a las y los senadores a que dejen esto como un capítulo negro de la historia del Senado de la República y sigan trabajando en beneficio de México. Lo lamentable es que estén gastando la energía que están gastando en esta discusión, la verdad de las cosas. La verdad me permito, periodísticamente, poner mi firma al calce. Es demagogia innecesaria. El país tiene muchos problemas para cargarlo además. ¿Qué conversación más? Ahora me está diciendo la producción que nos entregó bastante más minutos de los que teníamos previstos. Hombre, y eso es culpa de ustedes. Si todo lo que nos faltó decir del federalismo. Pues yo, sobre es todo un sabes tema... que hacia dónde. Porque si no seguimos nada más diciendo, sí, hay problemas. Y luego, ¿cómo solucionan? Hay que pensar en el federalismo. Hay que pensar qué hacemos con nuestro federalismo. ¿Cómo es realmente? No como nos gustaría idealmente que fuera. ¿Cómo es? ¿Y qué tenemos que hacer para mejorarlo? Te voy a dar una idea muy rápida yo ya con eso me callo. Tenemos que empezar a pensar en diferencias. El federalismo no tiene que tener soluciones homogéneas para una realidad tan diversa y heterogénea. Ni siquiera me refiero cuando se le permite en el juego legal federal a las entidades hacer sus cosas. Se puede hacer tratamiento diferenciado a las entidades federativas. ¿Qué tal si llamamos esto primera de una serie de conversaciones sobre federalismo? La verdad celebro mucho y muchas gracias, Ricardo, por estar aquí, porque el que haya sido presidente municipal, ahora diputado, sí ofrece una visión distinta de la meramente teórica. Y mira que la teórica hace mucha falta. A Hugo le ha tocado también ejercer funciones, ha sido funcionario público en distintos ámbitos. Creo que esa idea también de acercarse más a la praxis del ejercicio de gobierno ayuda a no andar con papalotes en donde no vuelan. Hay que dejar claro qué funciona, qué no funciona. Yo estoy convencido que tenemos que fortalecer a los municipios, a los estados, también a la federación, por supuesto, pero al final del día es impensable que los problemas del día a día de la gente puedan solucionarse desde el Ya por eso supongo que ni nos vas a preguntar nada del Código Penal único. No, yo creo que lo dejamos ahí, ya lo dejamos ahí. Me voy, tengo a la huerta a Fernando Lande.